Muy bien, el derecho de toda persona a la defensa, ¿no es cierto? Todas las personas tenemos derecho a nuestra defensa. Esto incluye, primero, que ser informada de forma previa y detallada en su lengua propia y en lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o procedimiento. Segundo, acogerse al silencio. Y finalmente, el tercero, nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal. También vamos a analizar un poquito lo que es el derecho a la protección, ¿no es cierto? El artículo 77. En todos los procesos penales en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas. Toda persona en el momento de la detención tendrá derecho a conocer en forma clara, en su lenguaje sencillo, las razones de su detención, la identidad de la jueza o el juez o autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio. En el momento de la detención, la agente informará a la persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o abogado, de una defensora o defensor público en caso que no pudiera designarlo por sí mismo y a comunicarse con un familiar o cualquier persona que indique. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará inmediatamente al representante consular de su país y nadie podrá ser incomunicado. También tenemos el derecho de las víctimas. El artículo 78 nos señala que las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial. Se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Se establecerá una asistencia de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales. También tenemos las garantías y principios rectores del proceso penal. El artículo 4 nos habla de la dignidad humana y la titularidad de los derechos. Las y los intervenientes en un proceso penal son titulares de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la República y los instrumentos internacionales. Las personas privadas de la libertad conservan la titularidad de sus derechos humanos con las limitaciones propias de la privación de libertad y serán tratadas con respeto a su dignidad como seres humanos. Se prohíbe el hacinamiento, ¿no es cierto? Muy bien. También nosotros vamos a analizar el artículo 6, las garantías en caso de privación de la libertad. En todo proceso penal en que se prive de la libertad de una persona, se observarán las garantías previstas en la Constitución y a más de las siguientes. 1. En delitos flagrantes, la persona será conducida de inmediato ante la o el juzgador para la correspondiente audiencia que se realizará dentro de las 24 horas siguientes a la aprehensión. 2. En el caso de contravenciones flagrantes, la audiencia se efectuará inmediatamente después de la aprehensión. 3. Se verificará la edad de la persona procesada y en caso de duda se aplicará la presunción de la minoría de edad hasta que ésta sea desvirtuada por parte de la o el fiscal dentro de la investigación. Y 4. Ninguna persona privada de libertad podrá ser incomunicada, aislada o sometida a una tortura, ni siquiera con fines disciplinarios.
La prohibición de privación de la libertad en centros no autorizados. Se prohíbe cualquier forma de privación de libertad en instalaciones o lugares no autorizados legalmente, así como toda forma de arresto, coerción o privación de libertad derivada de procedimientos disciplinarios y administrativos. Vamos a analizar un poquito también el manual de las normas básicas que ya revisamos y hoy lo vamos a profundizar sobre infracciones de tránsito y su procedimiento en el Código Orgánico Integral Penal COI. Muy bien. Como reglas generales, ¿no es cierto? ¿Qué son infracciones de tránsito? Son las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial de acuerdo al artículo 371. ¿Qué es la culpa? Actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado, que personalmente le corresponde produciendo un resultado dañoso. Esta conducta es punible cuando se encuentra tipificada como infracción en este código de acuerdo al artículo 27. La pena natural. En caso de pena natural probada en las infracciones de tránsito y cuando la o las víctimas sean parientes del presunto infractor, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, la o el juzgador podrá dejar de imponer una pena o imponer exclusivamente penas no privativas de libertad, de acuerdo al artículo 372. La responsabilidad de las o los peatones, pasajeros o controladores, cuando el responsable del accidente no sea la o el conductor de un vehículo, sino la o el peatón, pasajero, controlador u otra persona, será sancionado con las penas previstas en los artículos correspondientes según las circunstancias de la infracción, a excepción de la pérdida de puntos que se aplica de forma exclusiva a la o los conductores infractores de acuerdo al artículo 373. Y los agravantes en las infracciones de tránsito para la imposición de la pena en las infracciones de tránsito se consideran las siguientes circunstancias. 1. La persona que conduzca un vehículo a motor con licencia de conducir caducada, suspendida temporalmente o definitivamente y cause una infracción de tránsito, será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida. 2. La persona que sin estar legalmente autorizada para conducir vehículos a motor o haciendo uso de una licencia de conducir de categoría y tipo inferior a la necesaria según las características del vehículo incurra en una infracción de tránsito será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida. 3. Las personas que ocasionen un accidente de tránsito y huya del lugar de los hechos será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida. 4. La persona que ocasione un accidente de tránsito con un vehículo sustraído será sancionado con el máximo de las penas previstas para la infracción cometida, aumentadas en la mitad, sin perjuicio de la acción penal a la que haya lugar por la sustracción del automotor. Artículo 374. ¿Vive? En los delitos de tránsito, estas son las reglas generales de la detención. El agente civil de tránsito informa a la OIA posterior detener al presunto autor, remitir el parte, vehículos aprehendidos, custodiar y aislar la zona. El agente de la OIA no toma el procedimiento, elabora el parte, presuntos infractores, cadena de custodia. Inmediatamente el imputado le pone a órdenes del fiscal, el fiscal posterior al juez de turno y se realiza la audiencia de control de flagrancia con la presencia del agente civil de tránsito. Muy bien. ¿Qué nos explica el artículo 376? La muerte causada por conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que la contengan, la persona que conduzca un vehículo a motor en estado de embriaguez bajo estas sustancias de tránsito, su sanción, ¿no?, será una pena privativa de libertad de 10 a 12 años. La revocatoria definitiva para la licencia de conducir vehículos. En el caso del transporte público, además de la sanción prevista en el inciso anterior,
El propietario del vehículo y la operadora del transporte será solidariamente responsable por los daños civiles, sin perjuicio de las acciones administrativas que sean ejecutadas por parte del organismo del transporte competente sobre la operadora. El artículo 377, muerte culposa. La persona que ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado, la sanción es una pena privativa de libertad de 1 a 3 años, la suspensión de la licencia de conducir por 6 meses una vez cumplida la pena privativa de libertad. Será sancionado de 3 a 5 años cuando el resultado dañoso es producto de las acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas tales como exceso de velocidad, conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo, llantas lisas y desgastadas, haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas por la ley o malas condiciones físicas de la o el conductor. Y 5, observancia de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito. El artículo 378. Muerte provocada por negligencia del contratista o ejecutor de la obra. La persona, contratista o ejecutor de una obra, que por infringir un deber objetivo de cuidado en la ejecución de obras en la vía pública o de construcción, ocasione un accidente de tránsito en el que resulten muertas una o más personas, la sanción será una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. La persona contratista o ejecutora de la obra y la entidad que contrató la realización de la obra será solidariamente responsable por los daños civiles ocasionados. Si las obras son ejecutadas mediante administración directa por una institución del sector público, la sanción en materia civil se aplicará directamente a la institución y en cuanto a la responsabilidad penal, se aplicarán las penas señaladas en el inciso anterior a la o el funcionario responsable directo de la obra. De verificarse por parte de las autoridades de tránsito que existe falta de previsión del peligro o riesgo durante la ejecución de la obra en la vía pública, dicha obra será suspendida hasta subsanar la falta de previsión mencionada, sancionándose a la persona natural o jurídica responsable con la muerte aplicable para esta infracción. El artículo 379 nos habla de las lesiones causadas por accidentes de tránsito. En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones a las personas se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 152, reducidas en un cuarto de la pena mínima prevista en cada caso. El artículo 152, lesiones. La persona que lesione a otra será sancionada de acuerdo con las siguientes reglas. Primero, si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad de 4 a 8 días, será sancionada con pena privativa de libertad de 30 a 60 días. Si se produce en la víctima un daño o incapacidad o enfermedad de 9 a 30 días, será sancionada con pena privativa de libertad de 2 meses a 1 año. 3. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de 31 a 90 días, será sancionada con la pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Si se produce a la enfermedad de unas mentales o una incapacidad física, y si se produce a la víctima la enajenación mental, pérdida de un sentido o de la falta de habla, inhabilidad para el trabajo, incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún órgano o alguna grave enfermedad transmisible e incurable, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Disculpe una pregunta.